No lo noté en ese momento, pero esos tipos me ayudaron más de lo que se imaginan. Esas cosas les siguieron hasta salir de la ciudad seguramente. Lo único que me importó fue saber que ahora las calles estaban más limpias, o al menos más que antes. Esperaría un día más, y después saldría por los materiales para incrementar el poder de seguridad de la casa. En esos días aún podía obtener algunos datos sobre lo que pasaba en otros lugares, no se podía ver mucho, solo estadísticas, imágenes, reportes. Pero todos contaban cosas sin sentido, así que mejor continué planeando mi viaje al almacén. No podía tener errores, y como armas solo tenía unos cuantos tubos de metal, unos cuchillos, y una pistola que por supuesto solo usaría en casos de emergencia. Dormí muy bien esa noche. Cuando desperté era temprano, estaba listo, pero con miedo. Solo entraría, tomaría todo, lo metería en unas bolsas, y saldría corriendo. Me lo repetía dentro de mi cabeza cada paso que daba. Solo serán unos minutos, solo eso. Salí por una entrada secreta que hice detrás de mi casa. Cada paso que daba alejándome de mi hogar aumentaba mi tensión. No podía escuchar nada, ni pájaros, ni cosas rechinando, ni el viento, nada. En el camino solo me encontré con los cuerpos mutilados de todas esas personas que salieron corriendo directo al matadero. Cuando llegué a la puerta del almacén entré tratando de no pisar todos esos vidrios en el suelo. Todo dentro del almacén estaba desordenado, era un desastre, pero conocía ese lugar como a mi segunda casa. Allí estaba yo totalmente solo. Siempre que iba a ese lugar era un caos, gente hablando, gente caminando, música, pero no más. Allí estaba más solo que nunca. Escuchaba cuando el aire entraba en mis pulmones y cuando salía. Llené por completo las bolsas que tenía, y antes de llegar a la salida, me encontré con los cuerpos destrozados de los guardias de seguridad. Es más que obvio lo que hice. Ambas armas estaban aún con el cargador completo. Pobres tipos, de seguro ni tiempo tuvieron de sacarlas. Una era un revólver, y la otra una Colt. También recogí sus cargadores, y salí de allí lo más rápido que pude. Las bolsas hacían tanto ruido, parecía que llevaba arrastrando latas vacías de refresco, pero no me encontré con nada. Eso pensé hasta que llegué a la calle de mi casa. Por la otra esquina, desde el otro lado veía unas 20 o más figuras tambaleándose. Llegué a la casa y cuando cerré la puerta, sentí como mi corazón palpitaba tan fuerte, que pensé que explotaría. Ahora ya sabían que estaba en esa casa. Corrí al segundo piso y desde ahí pude ver cómo varios de ellos se quedaban atorados entre las estacas. Sonreía de oreja a oreja. Mis trampas funcionaban perfectamente, pero necesitaba más. Esas púas no podrían detener a no más de 50 de ellos, solo servían como cortafuegos. Volví a bajar, comí un poco, y mientras diseñaba la siguiente línea de defensa, escuchaba la radio. Solo habían 3 estaciones que aún transmitían. En uno de ellos solo se repetía una transmisión que invitaba a los supervivientes a alejarse de las ciudades, e ir a los centros militares. En los otros canales, que eran los que estaba escuchando, hablaban sobre los países que ya habían caído. Según lo que escuché, los países tercermundistas estaban combatiendo muy bien los brotes, pero tenían un porcentaje alto de contaminación. Mientras escuchaba todo esto recordé a mis padres. A ambos los habían infectado varios días antes de que se declarara el brote mundial. Nunca me dejaron verlos de nuevo. Me despedí ese último día, aunque, sé que algún día los encontraré, caminando torpemente hacia mí, con las bocas abiertas gimiendo. Me alegro haberme despedido de ellos. No me informaron si fallecieron o no. Aunque yo sé que si pasó, solo quiero saber cuándo fue, si murieron juntos. Esa noche casi no dormí, me costó mucho trabajo, y cuando desperté no había sol, no había cielo, había una enorme nube gris. Terminé de comer, y comencé a construir lo que me faltaba en mi sistema de defensa. No sé si fue suerte, pero comenzó a llover. Llovió tan fuerte que pude trabajar tranquilamente, sin el temor de que ellos me escucharan. A lo lejos, Frank también aprovechó este día, mientras mataba a aquellos muertos atascados en las estacas y colocaba algunas vallas y alambre de púas. Pude verlo a lo lejos correr de una esquina a otra, pero ambos sabíamos que no debíamos tener contacto. Aún no. En su última vuelta subió a un auto, y saludó en alto con su mano. Yo hice lo mismo. Me alegro mucho. Por lo que vi, Frank, a diferencia de mí, fue a dar una visita a una pequeña armería a media manzana de allí. No tenían un arsenal como las de otras ciudades, pero yo sabía a qué había ido. Todos los malditos días al pasar por esa armería él decía: ¿viste ese rifle de cerrojo? Algún día me lo compraré, te lo aseguro. Ese rifle será mío, le pondré una buena mira, y me convertiré en uno de los mejores. Y para ser sincero, ese desgraciado tenía una puntería increíble.
Nadie en su familia era militar, pero él podía darle a una mosca. Ahora en medio de todo este infierno él por fin, tenía lo que tanto había anhelado,